Entonces, los invito para que iniciemos entonces este espacio. Hoy, precisamente, entonces vamos a iniciar hablando un poco de la vida de los santos. Estamos trabajando todo el tema de la tercera etapa, ¿cierto? De la ruta T. eh, Nos invita a vivir la autonomía, ¿cierto? Como una manera de poder descubrir el actuar de Dios en mi vida. Y lo estamos haciendo a partir de tres preguntas en específico, ¿cierto? ¿Cómo está mi fe o cómo está mi espiritualidad en este momento? ¿Cómo la estoy cultivando? O si mi fe, por ejemplo, no la tengo en este momento, pues fortalecida, entonces, ¿de qué manera la quiero cultivar para poder que sea cada vez mejor? Y otra de las preguntas es cómo la voy a compartir con otros. Entonces, teniendo en cuenta esa tercera pregunta, este Club de la Fe responde también un poco a ese tema de fortalecer la fe, de poder cultivarla, de poder compartirla con otros, de poder llevar nuestra muy vida hacia el punto más alto, hacia el vuelo más alto, para poder entonces fortalecer nuestra trascendencia. Entonces, el santo que les quiero contar hoy, que vamos a compartir la vida de él hoy, es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, celebramos la fiesta de él justo el 31 de julio. El próximo lunes estaremos celebrando la vida de él. Y es un santo muy especial en nuestra Iglesia Católica, un santo jesuita. ¿Cierto? Ahorita vamos a conocer un poquito más sobre la vida de él. Si el profesional externo determinó como alguna Bueno, situación particular, como debemos de vamos a mantener conocer, los podemos estar micrófonos como más cerrados, por favor. recibido y algunas veces cuando preguntamos nos dicen es que la familia lo quiere mantener como en secreto oculto y no podemos dar como... Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra oración de la trascendencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del ciclo de la trascendencia. Espíritu Santo, inspirador y artífice de toda obra buena, te damos gracias por darnos vitalidad y energía para actuar rectamente. Calma con tu luz a la familia del Cibercolegio UCN, que asciende hacia lo más alto, hacia ti la paz y el amor verdaderos. Necesitamos de tu gracia y por eso alzamos el vuelo para buscar los mejores dones. No dejes que perdamos el rumbo y el objetivo. Confiados en tu misericordia, te pedimos nos concedas amor, sabiduría y paciencia para que todos los que hacemos parte de esta comunidad educativa seamos perseverantes en nuestra misión y servicio, y así ayudemos a muchos a volar hacia la meta. Queremos trascender y sin tu presencia es imposible hacerlo. Impulsa nuestras mentes, renueva nuestros corazones y haz que podamos llegar a nuestro destino para que te glorifiquemos en Cristo, verdadero camino, única verdad y vida definitiva. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, aceptar y responder a la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces les, les contaba entonces que San Ignacio de Loyola es un santo jesuita. Y precisamente la vida de los santos nos inspiran, nos ayudan en todo este camino de poder conocer más a Dios, de poder restablecer nuestra relación con Él, con nuestro Creador, de poder, nos sirven también como inspiradores, nos sirven también como una manera de poder conocer un poco más de cada uno de esos hombres y de mujeres que a veces los vemos como tan perfectos y tan por allá tan altos, y resulta que los santos fueron hombres y mujeres como nosotros,
no hicieron cosas tan extraordinarias ni tan, digamos, tan misteriosas ni tan raras, podríamos nombrarlo de esa manera, sino que desde su cotidianidad, desde su vida misma, eh, le consagraron su vida a Dios y le dieron su sí al llamado que el mismo Dios les hizo. Y muchos de los santos y de las santas, pues, son no solamente sacerdotes y religiosas o misioneros, sino que fueron personas, amas de casa, esposos, madres, padres de familia, niños, adolescentes, eh, que simplemente decidieron un día que iban a seguir a Jesús y que le iban a honrar con su vida en espacios específicos, ¿cierto? Entonces, en el caso de este santo, San Ignacio de Loyola. De hecho, él se cambió el nombre, su nombre, digamos que le colocaron su papá y su mamá, eh, fue Íñigo, ¿cierto? Así lo bautizaron con este nombre. Les cuento que el nombre de su papá era Bertrán de Loyola y su mamá era Marina Sáenz. Y él es el niño de la casa. De 11 hijos que el papá y la mamá tuvieron, él es el menor. Él nació en 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, en España. Digamos que su formación y todo lo que le enseñaron su papá, lo que le enseñó su mamá, él decidió que a los 31 años se iba a ir de militar y empezó a combatir, fue general y bueno, se vestía como tal, era su personalidad, su carácter, tenían que ver mucho con toda esa parte de autoridad, de como los policías, como los del ejército, y que uno les ve como el porte y el perfil de todo ese poder y esa autoridad, lo tenía Íñigo, ¿cierto? Y resulta que un día tuvo que irse para la guerra y inmediatamente, pues estando en esa guerra, él recibe una bala perdida, y que le dio un justo en la pierna que lo dejó, pues como decimos comúnmente, lo dejó cojo, ¿cierto? Todo el resto de su vida, y él se tuvo que devolver otra vez a su país de origen, y allí se fue a vivir a una finca con una familiar mientras pasaba toda la convalecencia por todo lo que sufrió, pues como en su pierna, que prácticamente pues, lo llevó a la muerte, pero Dios lo tenía para otra misión, para cumplir, digamos, un llamado y una vocación aquí en la tierra. Y pues, él duró mucho tiempo acostado en una cama, convaleciente, con los cuidados de los familiares, pero pues digamos que tuvo pues como toda esa curación. Mientras él se estaba curando, mientras estaba convaleciente, él le gustaba mucho leer porque era muy inteligente, era muy docto. La palabra docto es una persona que es muy intelectual. Y él decide que pues le pide a su tía, que era la persona que estaba más cercana a él, que por favor le pudiera traer libros de caballería, libros de militares, libros de historia, ¿cierto? Para él poder pasar su tiempo de convalecencia y no, digamos que refrescar esos conocimientos que él tenía porque le gustaba mucho estudiar. Pero se encuentra que en la casa donde él estaba no había eh, no habían libros de lo que le gustaba leer. Los únicos libros que había eran la Biblia, había vida de santos, todos los santos que él se pudiese imaginar, ¿cierto? Estaban allí, en esa biblioteca, en esa casa donde él estaba. Y él empezó a leer la vida de los santos, empezó a conocer a Dios a través de la vida de los santos, empezó a leer la Biblia y algo en su interior empezó a suceder. Empezó a sentir ese llamado de Dios a seguirlo. Y él se enamoró tanto de esas lecturas que en un sueño se le presentó la Virgen María
Se le presentó a la Virgen que estaba rodeada de luz, que tenía en los brazos a Jesús, y ese sueño lo llenó mucho de paz y lo impulsó para que él pensara en esta frase que tenemos aquí. Y esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Entonces, digamos que eh, tenemos una primera invitación. Ahorita vamos a ver más adelante cómo a qué nos llama San Ignacio de Loyola para poder conocer más de nuestra fe, ¿cierto? Conocer más de Dios, pero un primer llamado es a leer la vida de los santos, ¿cierto? Santo no es solamente la persona que llega a los altares, que el Papa Francisco, por ejemplo, que es nuestro actual Papa, mm, celebra una Eucaristía para poder nombrar a alguien santo y que aparezca en el calendario de la iglesia, ¿cierto? Que sea nombrado. Hay muchos santos que no están dentro del calendario, que no los nombran en las fiestas de la iglesia, pero que fueron santos también. Uno dice a los abuelos y a las abuelas que ellos son santos, nuestras mamás, nuestros papás, también podemos decir que son santos, ¿cierto? Por toda esa obligación que llevan con responsabilidad y con mucho amor. Lo que pasa, como vuelvo y repito, no están dentro del calendario de nuestra iglesia. Entonces, toda esta frase que él mismo sintió en su corazón decir, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Y eso lo impulsó para que él dejara de llevar la vida que llevaba, ¿cierto? De militar, que llevara que llevara toda esa vida que de antes, ¿cierto? Y empezar entonces mm, a tener toda esa vida en Cristo. Y él mismo decía que cuando él tenía unos pensamientos como los que le inspiraban los santos, cuando él soñaba con Dios, cuando él sentía la presencia de Dios en su vida, él sentía paz y calma en su corazón. ¿Cierto? Cuando él iba a la Eucaristía, cuando él estaba practicando los sacramentos, cuando él leía la palabra de Dios, eso le daba paz y calma en su corazón. En cambio, pasaba que cuando él pensaba las cosas del mundo, las cosas que él hacía antes sin ser malas, porque no eran malas, era algo que él ya había escogido anteriormente, ¿cierto? Pero esas cosas lo dejaban vacío, lo llenaban de desacierto, lo llenaban de intranquilidad, lo llenaban de, de un vacío muy fuerte que él sentía en su interior. Entonces él empezó a elegir una vez más, todos los días, esos pensamientos que le llenaban de paz, que le llenaban de regocijo, que le llenaban de alegría, que le llenaban de calma. Y así entonces decide poder empezar a hacer un peregrinaje, ¿cierto? Hasta Jerusalén, visitó varios santuarios en España, ¿cierto? Y decidió entonces poder confesarse de todos sus pecados y poder a partir de ahí entonces seguir una vida de oración y de servicio a Dios. Eh, en algún momento de su vida, él tuvo una aridez espiritual. Nos dice otro santo de la iglesia, San Juan de la Cruz, ¿cierto? Que se llama, eh, cuando uno no siente ganas de orar, cuando uno no siente ganas de ir a la Eucaristía, cuando uno no siente ganas por ejemplo, de hacer el Santo Rosario, cuando uno no siente ganas de conectarse con Dios, muchos santos lo llaman, entre el San Juan de la Cruz, dice que uno está como en la noche oscura del alma, ¿cierto? Que uno no quiere nada y que uno como que no sabe para dónde va su vida, qué camino coger, que cuáles son mis sueños, yo sé a dónde voy. Entonces los santos lo llaman la noche oscura del alma. Y San Ignacio de Loyola tuvo la noche oscura del alma, tuvo un desierto en su interior, se sentía árido. Cuando la tierra está árida es porque está reseca, porque le falta agua, porque le falta vida. Y él se sintió así en algún momento de su vida. Y se fue a vivir como
se aisló a vivir como unos retiros espirituales y en esos retiros espirituales Dios le habló al corazón y le puso en su interior, ¿sí? eh, que empezar a escribir los ejercicios espirituales que en este momento en nuestra Iglesia Católica son muy conocidos, que son los ejercicios de San Ignacio, ¿cierto? Los ignacianos. Entonces, los ejercicios ignacianos constan de eh, son 3 semanas, ¿cierto? Que no, digamos que los que se están preparando para ser sacerdotes o religiosas lo hacen las 3 semanas consecutivas, pero normalmente los laicos, que somos nosotros, también lo podemos hacer, pero, por ejemplo, yo puedo hacer una semana un día, al próximo mes o al año. El tiempo que yo quiera puedo hacer la segunda semana o la tercera semana. Entonces, son retiros espirituales que constan de mucho silencio, se hace un silencio intenso y, claro, con unas guías, con unos requerimientos, con unas pautas, unas estrategias para poder conocer mucho mi interior, para poder restaurarme en el interior, para poder conocerme a mí mismo, para poder restablecer mi relación con Dios. Y son unos ejercicios demasiado importantes. Y muy, muy benditos para poder hacerlo, muy especiales, y le debemos esos ejercicios espirituales a San Ignacio de Loyola, que fue el que los creó justo en el momento que él también tenía esa aridez y toda esa noche oscura del alma. Y él es reconocido, entonces después de esos ejercicios espirituales, Dios también pone en su corazón eh, que cree una comunidad. Y así fue como fue fundador. Los fundadores son los que Dios les pone en su ser, que creen una comunidad. Entonces, tenemos muchos santos y santas en nuestra iglesia que son fundadores de la comunidad de los carmelitas, de la comunidad de los dominicos, de la comunidad, por ejemplo, no sé, de las hijas de María Auxiliadora, ¿cierto? Y este santo, San Ignacio de Loyola, fundó la comunidad, la Compañía de Jesús, o más conocidos en el mundo como los jesuitas. Nuestro Papa Francisco es jesuita, ¿cierto? La comunidad que fundó San Ignacio de Loyola. Y los jesuitas, digamos que tienen un objetivo en su vida, tienen un llamado, una misión, y es eh, el hacer oración, el hacer penitencia por todas las personas que se encuentran en un vicio en específico, por todas las personas que necesitan ser tocadas por el Señor, que necesitan reconocer a Dios como el Señor de su vida, necesitan curación, ¿cierto? Entonces, y no solamente esa curación física, sino también la espiritual. Entonces, ellos son una comunidad, los jesuitas son una comunidad que está por todo el mundo. Cuando San Ignacio de Loyola murió un 31 de julio precisamente, pues dejó toda esa herencia y todo este ejemplo para poder seguir. Y estando en uno de los viajes, digamos, en la capital francesa, eh, ese lugar, digamos, ¿cierto? Tenía como una devoción muy profunda a San Ignacio, ¿cierto? Y él decide, en todo ese amor por la vida de los santos, decide cambiarse su nombre de Íñigo por San Ignacio de Antioquía, perdón, San Ignacio de Loyola. Loyola es el lugar donde él nació. Y Ignacio por el santo que admiró en ese lugar de la capital francesa. Entonces, qué podemos nosotros entonces, perdón, qué podemos nosotros entonces imitar de la vida de San Ignacio de Loyola? Primero, una vida de oración. En oración no es, yo les decía a los niños y a las niñas ayer, eh, no es sentarme simplemente a orar
pues como a repetir o que me tengo que sentar 1 hora, 2 horas o levantarme a 1 hora en específico porque necesito hacer, eso es especialísimo, se lo pueden hacer muy chévere. La mayoría de los santos se levantaban a las 3 de la mañana, que es la hora de la misericordia, ¿cierto? Donde Jesús murió a las 3 de la tarde, entonces a las 3 de la mañana es la hora de la misericordia, y muchos santos y muchas personas en ese momento también lo hacen, de levantarse a esa hora. Pero orar no es solamente eso, ¿cierto? Orar también es tener presente a Dios en mi vida, levantarme y entregarle el día al Señor, darle gracias por un nuevo día, darme la bendición y empezar el día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, visitar el sagrario, orar son cada uno de esos espacios de encuentro e intimidad con el Señor y cada uno desde su ser, desde su personalidad, desde su carácter, desde lo que le han enseñado, cada uno mira cómo se conecta con Él, ¿cierto? Si simplemente se sienta en el balcón de su casa, en la ventana de su casa y mira por la ventana y admira el azul del cielo, el verde de los árboles o los pajaritos que llegan, por ejemplo, a ese lugar y a través de esa contemplación y de todo esa observación, pues es también una manera de orar. Y San Ignacio de Loyola nos lo enseña a orar siempre para poder escuchar entonces ese llamado del Señor. Y nos enseña una cosa muy especial y es la oración del silencio, ¿cierto? Conectarme con el Señor a través del silencio, porque en el ruido, pues no es fácil escuchar. Hay eh, otra manera de poder imitar a San Ignacio de Loyola, ¿cierto? Y es con todo el tema de la lectura de los santos. Yo les contaba, por ejemplo, ahora cómo es de enriquecedor, ¿cierto? Cómo es de enriquecedor el leer. Empiecen con la vida de los, ¿cierto? Pregúntense, no sé, supongamos, busquen, yo los invito que busquen si en todos los santos que tiene nuestra Iglesia Católica hay alguien que tenga el mismo nombre suyo, ¿cierto? Si existe un San Wilmar, si existe una Santa Daniel, si existe una Santa Ángela, una Santa Marjorie, ¿cierto? Si existe un San Luis, o si no hay santos, si hay beatos con el nombre de ustedes, y lean, empiecen a leer la vida de la historia, perdón, la vida y la historia de ese ser, de esa persona y también tome algunas cosas que usted quiera tomar, que usted quiera inspirarse para su vida, que usted le quiera, que le sirvan de motivación. Entonces, pero lean muy rico que dentro de sus lecturas incluyan la vida de un santo. Normalmente hay unos libros que nos venden a veces en las parroquias que se llama libros del minutos de amor. Pues si no estoy haciendo pues propaganda ni nada de eso, pero en esos libros de minutos de amor, todos los días cuentan la historia del santo del día. Entonces, qué rico que pudiéramos, como a la imitación de San Ignacio de Loyola, poder entonces conocer un poco más sobre la vida de los santos y ver que ellos eran como nosotros completamente, ¿cierto? Y que simplemente hicieron de lo ordinario lo extraordinario y por eso llegaron a ser santos. Otra de las cosas que nos enseña y que podemos imitar de San Ignacio de Loyola es a amar el estudio, ¿cierto? Él amaba estudiar, amaba hacer lecturas que le actualizaran en su conocimiento, amaba eh, poder estar siempre escuchando a otros, ¿cierto? Ayudando a otros, conversando con otros para de esa manera también aprender. Entonces, la invitación también es para que nosotros amemos el estudio, amemos la lectura también, que nos permite conocer más allá sobre un tema en específico con los que nos identifiquemos. Los profes, por ejemplo, que conozcan un poco más sobre la carrera que estudiaron, ¿cierto? Entonces, eso nos va también haciendo conocer mucho más de nuestra profesión y servir y ayudar mucho más a los demás. Recuerden que cada uno de nosotros vino a cumplir un llamado,
aquí es específico, pero que todos venimos a servir. Entonces, mientras yo tenga en mi conciencia que lo que yo estoy haciendo es sirviendo a Dios en el otro, pues también estamos imitando, en este caso y en este momento, que estamos conociendo la vida de San Ignacio. Entonces, no sé, esos son como los tres maneras que podemos imitarlo. No sé, me gustaría que ustedes, pues conociendo un poco sobre la historia de este gran santo, o si alguno de ustedes ha leído un poco sobre él también, pues en este momento nos pudieran contar qué otra cosa podemos aprender de la vida de San Ignacio de Loyola, eh, que nos puede inspirar a vivir nuestra vida de fe. Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que nos va a permitir eh, poder ayudarnos a que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, todo nuestro ser se disponga para poder enseñar todos los días sobre la fe, sobre Dios, sobre saber un poco sobre toda esa presencia del Altísimo que nos fortalece, que nos levanta, que nos restaura. Y mientras vamos escuchando la canción, los invito para que por favor vamos diligenciando en el chat. Están em, la asistencia para que por favor la vayan diligenciando.
pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Y precisamente digámosle entonces al Señor y nos muestre cuál es el camino que Él quiere para cada uno de nosotros, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra, para que así como San Ignacio de Loyola, hoy que aprendimos un poco sobre la vida de Él, podamos servirle, podamos amarlo, podamos también a través de las otras personas reconocer su presencia y sentir cuántos nos ama también Él y que nuestra vida sea todo para la gloria y honra de Dios. Digámosle a San Ignacio de Loyola que interceda para que tengamos como Él una conversión en nuestro corazón, para que podamos también decidirnos por Dios, y decidirse por Dios no es simplemente ser religioso, ser religiosa o ponerse un hábito, ¿cierto? No, decidirse por Dios no solamente entrar a un seminario o a un monasterio. Decidirse por Dios es, como decía el Papa Juan Pablo II, ponerse allí, estar feliz, tomarse también de vez en cuando una cerveza, bailar y hacer muchas cosas que podemos hacer en la vida, ¿cierto? Y ser unos santos felices, unos santos modernos, unos santos siempre con la conciencia de hacer las cosas, pero hacerlas inspirados por esos santos y todo para la gloria de Dios. El que vive en alegría, el que vive en paz, el que vive en calma, el que vive en tranquilidad, el que disfruta la vida bien disfrutada, ¿cierto? Ese es el que puede decir que tiene una vida en Dios y que es espiritual.
Entonces, la invitación que hoy nos hace San Ignacio de Loyola es a eso, a convertirnos a Dios y a escucharlo en su palabra y en la vida de cada uno de los santos que nos llevan a poder fortalecer nuestra espiritualidad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No sé si alguien quiere decir algo. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia y les voy a poner por aquí otro. Chao, profe. Les voy, por favor, para que me diligencien. Otra No, asistencia. no es asistencia, es simplemente, es algo un formulario que hemos hecho de pastoral y evangelización para evaluar un poco como las actividades que hacemos desde el área y poder ir fortaleciendo las actividades, pero hacer otras más para poder entonces Ese crecer enlace que más en la mandó. fe. Le vamos a hacer ese Sí, enlace que mandó. sí, Marjorie, Buenas tardes, doña Diana, ¿cómo están? ¿Cómo han estado todos? bien, y usted. La compañera Mariluz, la coordinadora, se disculpa por no poder asistir, pero están en comisión de evaluación con todos los docentes, entonces que por ahí te deja el recadito. Ah, bueno, claro que sí, no, yo sé que estábamos a la par como con esas Ujú. actividades, no se preocupe. Bueno, la Sí, idea señor. es, quedan entonces invitados para que el próximo mes, el último viernes del mes, les estará llegando la invitación para que nos congreguemos como Club de la Fe y podamos instruirnos en diferentes temas que podamos entonces, como les decía ahorita, fortalecer nuestra relación con la trascendencia y que nuestra espiritualidad pueda ser todos los días mucho mejor. Bueno, muchas bendiciones para todos, un Chao, abrazo y profe. que tengan un feliz fin de semana. Chao, profe. Bueno, que estén Hasta bien, luego, hasta lo luego, mismo. Chao, Hasta Hasta luego. profe. luego, gracias. con mucho gusto, Hasta luego. hasta luego.